en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes entre ustedes y nosotros nuevamente. Hoy estamos esperando a Jorge Enríquez, nuestro director editorial, que está llegando en este momento. Hoy tenemos una nota muy importante con Ricardo Ramírez Calvo, con el cual en segundos o minutos estaremos en contacto. Acá acaba de llegar Jorge, que seguramente va a tomar la palabra con su editorial. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Disculpen la tardanza. Bueno, esta semana ha sido una semana bastante, como todas en la Argentina, como hoy me contaba el embajador de la Unión Europea en un almuerzo. Algo que me dice, me imagino que tú lo sabrás, pero en Europa, como muchas latitudes del mundo, se habla siempre de la Argentina, diciendo que la Argentina es ese raro país donde si te vas 10 días cambió todo, pero si te vas 10 años no cambió nada. Y esto es realmente lo que pasa acá, en nuestro querido país. Si uno toma los últimos hechos que se han suscitado, básicamente el tema de la sanción apresurada, de la suba del impuesto a las ganancias, del mínimo no imponible, esto lo he contado en algunos otros medios, que me parece una responsabilidad absoluta. Digo que lo he contado en algunos de otros medios, porque cuando me tocó ser diputado nacional, en algún momento nos opusimos con otros diputados a votar normas de estas características, porque decíamos, es pan para hoy, hambre para mañana. Es la más absoluta de las demagogias, porque al final esto, cada baja de impuestos, cada eliminación de impuestos tiene que sacarse del presupuesto a la partida correspondiente a los gastos, porque si nosotros seguimos manteniendo un gasto absolutamente ineficiente, un estado bobo, un estado paquidérmico, que porque hay un grupúsculo de la sociedad que subyace el pensamiento mágico en ella de que el Estado debe resolver todo, entonces bajamos los impuestos, pero después es como yo recordaba en aquella oportunidad que nos opusimos a esa suba del impuesto al mínimo no imponible, porque además no afectaba a los autónomos, que son una enorme mayoría de argentinos, que son aquellos que trabajan intensamente y que no tienen una relación de dependencia, que en muchos casos tampoco tienen una obra social, que en muchos casos tampoco, en muchos casos no, en ningún caso tienen un sindicato que los ampare, y entonces son los más desvalidos. De eso nadie se acuerda porque no son grandes jugadores a la hora de votar por el número que a lo mejor es escaso, pero en relación a los que están en relación de dependencia. En aquel momento nosotros nos opusimos y yo señalé específicamente que nos oponíamos porque la semana que viene seguramente nos iban a hacer votar un nuevo impuesto, fue el impuesto a los grandes patrimonios, un impuesto muy simpático, por cierto, a mucha gente que cree que aquellos que tienen grandes patrimonios lo hacen exclusivamente con el único fin de decir, bueno, estamos perjudicando a la gente que tiene grandes fortunas. Si la gente tiene grandes fortunas es absolutamente lícita y son gente que
invierten en el país, son gente que no se está llevando la plata al exterior, que generan un círculo, generan un aumento de la producción, y esto conlleva necesariamente a una mejor calidad de vida a partir de el hecho que bajen los índices de desocupación. Entonces parece que acá está mal visto. El que tiene plata es el tipo que es el descastado, es el que debe ser absolutamente castigado, simplemente por el hecho de que, repito, si esa fortuna fue bien habida, si fue un coimero, si fue un chorro, si fue alguien que se benefició con información privilegiada, o se benefició porque tenía un cargo determinado y ese cargo le permitía ejercer influencias sobre otros segmentos de la sociedad, bueno, que vaya preso. Pero si alguien ha ganado la plata lícitamente en base al mérito, esa palabra tan despreciada, por cierto, por el actual gobierno, por el kirchnerismo, me parece que es... porque si no desalentamos lamentablemente a los que en algún momento, como fue mi caso, con una empresa la tuve que cerrar, porque era tanta la presión del gobierno, y la presión del gobierno ¿para qué? Después lo pude ver cuando me tocó ser funcionario público. ¿Por qué era tan grande la presión tributaria? Simplemente para mantener en muchos casos a sectores que realmente no producían absolutamente nada, vivían de la teta del Estado. Ojo, que esto también es aplicable a los empresarios prebendarios, esto también es aplicable a los sindicalistas que se están apoltronados en sus sillas hace muchísimo tiempo y que gozan de todas las mieles que le permite tener un sindicalismo que está fuera de las normas legales, porque no hacen declaraciones juradas de sus bienes, tienen inconsistencia entre sus patrimonios y los ingresos que pueden tener. Y esto es justamente lo que Milei no ataca. Milei ataca a la casta política, y la casta política representa el 0,01% del presupuesto. Pero claro, es muy simpático porque lamentablemente también los políticos hemos cometido errores. Yo no me considero un político de profesión, soy abogado de profesión y muy orgulloso de ello, pero los políticos hemos cometido errores. Y en algunos casos, no es el mío por cierto, la historia lo puede comprobar, alguien que me googlee, no fue precisamente el error que cometí, quizás los errores que pude haber cometido fueron por errores de apreciación política, pero nunca, lo reitero, jamás, lo reitero, fue porque haya entrado en algún tema delictivo, que haya pedido un soborno, que haya sido parte de un cohecho. Jamás. Porque creo que lo más importante que uno le puede dejar a sus hijos, más allá de la educación, es justamente un nombre limpio, como me lo dejó mi abuelo y como me lo dejó mi padre. Eso me parece que es lo fundamental. Y me parece que en este caso el señor Milei vuelve a jugar como jugó en tantas otras oportunidades, ese papel que lo está convirtiendo ya en el caballo de Troya del kirchnerismo o del masismo, como se llame el peronismo, con esas mutaciones tan camaleónicas que se ha tenido a lo largo de su historia. Lo demostró claramente cuando no votó, ausentándose una tasa llamativamente, ¿no? El aumento de una tasa aeroportuaria, con su voto permitió que el kirchnerismo se saliera con las suyas y esta tasa se votara. Con el voto también, en otra oportunidad, el tema de la ley de alquileres, que evidentemente era mala, pero bueno, en democracia uno no puede entender que lo que uno quiere es lo que va a salir. La democracia es justamente saber convivir en la discrepancia, sin abjurar de convicciones personales, por supuesto, pero haber votado como el resto el producto legislativo que mejor podía salir, mucho mejor que lo que había antes. Yo creo que en materia de alquileres hay que volver a las viejas leyes, o mejor dicho, el viejo principio de la autonomía de la voluntad de las partes, dejando libremente que ellas sean las que pacten, porque así funcionó la Argentina hace muchísimos años, antes del peronismo, y había una oferta de locativa enormemente grande en otra época. Y creo que tenemos a nuestro primer invitado, que es el doctor Ricardo Ramírez Calvo, con quien vamos a hablar de algunos temitas, como si la dolarización es o no inconstitucional, y también otro tema de que mientras el Congreso debatía la iniciativa de Massa, un fallo de una jueza, creo que de San Martín, Martina Fons, ante el planteo de una jueza de un tribunal oral,
dictó la inconstitucionalidad de la norma en virtud de la cual se cobra impuesto a las ganancias a los jueces. Ambos temas los queremos conversar con el doctor Ramírez Calvo, que siempre es alguien muy certero, muy contundente, y ya que hablábamos de principios y convicciones sólidas, creo que él puede hacer gala de ello. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, me dijo el productor, me dice, voy a decir a lo mejor algo con el cual voy a chocar con Jorge. Entonces, acá se está riendo. Entonces le dije, en buena hora, porque eso es justamente lo que enriquece, sobre todo cuando es alguien como vos que no esconde nada, no viene con tapujos, sino que dice las cosas de frente y siempre con la certeza de el encuadre normativo que te acompaña. Te quería preguntar qué opinás de esa resolución, esa opinión que señaló el ministro de la Corte, Horacio Rosati, que la dolarización es inconstitucional y que ha movido al mundo del derecho constitucional en distintas direcciones. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Rosati. Yo creo que se equivoca porque primero se parte de la base y por eso le dije a tu productor que para que vos supieras obviamente que yo iba a disentir con vos, porque hay una solicitada que se publicó hoy en el diario La Nación, si no me equivoco, sí, en la que se explica o se argumenta de manera similar respecto a este tema a lo que hizo Rosati. Para mí se parte de la base de un error, y es que se dice que el artículo 75, que es el que en la Constitución establece las atribuciones del Congreso, impone mandatos. La solicitada utiliza un oxímoron que es facultades obligatorias. No existen las facultades obligatorias. O son facultades o son deberes u obligaciones. Pero las facultades obligatorias básicamente es un oxímoron. Facultad es tener la capacidad para hacer algo, no la obligación para hacer algo. Y el artículo 75 establece, o sea, arranca diciendo, corresponde al Congreso, corresponde que tiene el poder, o le toca hacer algo, no que está obligado a hacerlo. Eso como primer punto. Como segundo punto, Rosati, por lo que yo leí, sostiene que el artículo 75, inciso 19, que establece que hay que defender el valor de la moneda, impediría fijar como moneda una moneda extranjera, porque tiene que ser la moneda nacional. Eso no surge de ningún lado. Eso es para mí es una opinión dogmática de Rosati. Primero, en 1860, el Congreso de la Confederación Argentina, con una norma muy similar, o sea, no lo de la defensa del valor de la moneda, pero los otros dos incisos a los que hace referencia Rosati, sí, ya estaban en la Constitución, solamente hay un muy pequeño cambio, en vez de Banco Nacional, ahora dice Banco Federal, pero lo de la moneda ya estaba, y establecieron como de curso legal, creo que 5 o 6 monedas extranjeras, entre ellas el águila estadounidense, la onza de las repúblicas hispanoamericanas, el Napoleón francés, el soberano inglés, el cóndor chileno, una moneda brasileña. Es decir, esto ya hay antecedentes. El inciso 24, porque también otro argumento que se hace es, no, porque la emisión de la moneda es un elemento esencial de la soberanía, pero eso está desmentido ya solamente ver la zona del euro, en donde los países han delegado la facultad en un Banco Central Europeo, que es el que determina cuánto se emite. Y en la Constitución Nacional, el inciso 24 del artículo 75 dice específicamente que se pueden aprobar tratados de integración que cedan competencias, que deleguen competencias y jurisdicciones en organismos supranacionales. Con lo cual ahí ya se demuestra, eso desmiente esa afirmación de que la emisión de la moneda es un elemento de la soberanía. No es así. Sí, perfectamente, yo no discuto desde el punto de vista económico, yo no soy economista, yo no tengo ni idea. Puede ser recontra estúpida la opción de dolarizar, pero no es inconstitucional. No todo, o sea, hay una frase que muchas veces se dice en inglés, stupid but constitutional. O sea, es más, a mí quizá lo que más me molesta de la solicitada, que no te la atribuyo a vos, porque yo sé que esa solicitada la escribieron otros y vos adheriste, así como hay un montón de amigos míos que se han adherido, y se los he dicho,
a mí lo que más me molesta, porque uno puede disentir en los argumentos, de hecho yo disiento con Rosati, y descarto que Rosati no se ofendería, si es que alguna vez prestar atención a lo que yo digo, pero no se ofendería por el hecho de que yo disienta con él. Eso es parte del debate, es parte del debate en una democracia constitucional, obviamente con argumentos, no tirándonos, como sucede últimamente, con insultos. Pero a mí lo que me molesta específicamente de la carta es el tenor, en donde casi que se da por clausurado el debate, y se dice, todos los que no opinan así están todos en contra de la Constitución. Eso me parece que no fomenta, no ayuda a lograr una concordia y al respeto de la Constitución nacional. Podemos debatir, podemos disentir, también debo señalar algo. Ahí hay varios, entre ellos, por ejemplo, el ex diputado nacional y ex senador nacional, Miguel Ángel Pichetto, que en su momento apañó un montón de inconstitucionalidades. Entonces ahora veo con el dedito acusador, como Catón el censor, a decirnos que todos los que opinamos distinto en temas de dolarización estamos queriendo dinamitar la Constitución Nacional. Y yo, vos me conocés muy bien, Jorge, yo no soy un político, de hecho soy un animal siendo político, pero trato de ser lo más honesto posible, y mi honestidad me puedo equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos, y quizás yo esté errado en esto, pero me parece que cerrar el debate a ideas contrarias y decir, no, todos los que están en la vereda de enfrente son el anticristo, y los únicos que tenemos razón somos nosotros, me parece que no contribuye en nada. Sí, yo pues sabes, te voy a hacer una confesión, que yo con el único que hablé este tema fue con Félix Lonigro, y Félix Lonigro me dijo, ¿vos estás convencido de que la dolarización esté en contra de que esté prohibida por la Constitución? Le dije, mirá, en tanto y en cuanto la dolarización no implique la eliminación de la moneda nacional, no le veo ningún impedimento de orden constitucional. Bueno, yo me pasa lo mismo, por eso dudé en firmarla, me dijo él. Y el otro tema era el Banco Central. Tampoco el Banco Central está establecido en la Constitución Nacional, en el 75 yo no lo encontré, por lo menos, de que tenga que estar... Perdón que te interrumpa, sí. Por un segundo. El banco está mencionado, no el Banco Central, No, el banco habla no. del establecimiento, habla del establecimiento de un banco federal con facultades de emitir moneda, pero en ese mismo inciso, Sí. la Constitución también habla de otros bancos oficiales. No es una obligación establecer un banco central, por más que esté mencionado el Banco Federal. Fíjate, si vos te pones a mirar el 75, porque a lo mejor el que está escuchando dice, pero ¿y de dónde saca que no son obligaciones? Basta leer el 75. El 75, por ejemplo, inciso 1, habla de establecer, que el Congreso, corresponde al Congreso, establecer los derechos de importación y exportación. Si eso fuera una obligación, todos los productos que entran y salen de la República Argentina tienen que estar sujetos a algún gravamen arancelario. Y eso no es así, hay cosas que están exentas, porque no es una obligación del Congreso establecerlo. Te doy más ejemplos. El inciso 4 habla de contraer empréstitos. ¿Es obligatorio contraer empréstitos? No. O sea, ¿es obligatorio que el Congreso tome préstamos? No es obligatorio, más allá de que nosotros estamos todo el tiempo tomando préstamos, pero algún día, posiblemente ni vos ni yo lo veamos, pero qué lindo sería que nuestros hijos o nuestros nietos vivan en un país en donde prácticamente no es necesario tomar deuda. Pero bueno, quizá estoy siendo demasiado absurdo y los economistas me digan todo el mundo tiene deuda y ese no es el problema. Puede ser. Pero sigamos. El inciso 28, sí, el 28 creo que es, dice que autoriza, corresponde al Congreso autorizar la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la República. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que siempre tiene que autorizarlas? ¿O que siempre tiene que intervenir provincias? ¿O que siempre tiene que declarar el estado de sitio? No, son facultades, son atribuciones que el Congreso utiliza de manera racional, debería, por lo menos tienen que pasar el test de razonabilidad, entre otros muchos, para superar la barrera de la inconstitucionalidad. Entonces, no es una obligación.
que a lo mejor sea buenísimo, encantado, todo el mundo me dice, no sé cuántos países hay, 180 países que tienen Banco Central. Excelente, yo no le discuto a los economistas, pero lo que yo me parece un grave error es decir que esto no se puede hacer, es una apropiación de la Constitución Nacional para algo que la Constitución Nacional no dice. La Constitución Nacional es mía y solamente se puede hacer eso. Eso lo único que hace, y es lo que pasó en 1949 con la Constitución impuesta inconstitucionalmente por el gobierno peronista, que dejó a toda la oposición afuera. Era la Constitución peronista, la Constitución justicialista la llamaban. Entonces todo lo otro estaba afuera. Entre todos los que, como mi familia, como descarto de haber sido tu familia. Sí, estuvo preso, mi hijo estuvo preso, así que lo conozco por bien. Eso, en el 51. Eran de la contra, como le decían, eran de la contra, quedaban afuera del país. Nosotros somos la patria, ustedes la antipatria. Yo creo que lamentablemente en la Argentina, como hemos llegado a este tipo de discusión, la discusión es todo el que no está conmigo es la antipatria, todo el que no está conmigo es la anticonstitución, todo el que no está conmigo es tal cosa. Discutamos, hay un montón de cosas que pueden ser inconstitucionales de lo que plantea mi ley. Por ejemplo, para mí es dudosamente constitucional que haya que se convoque a una consulta popular. Más allá de que la ley de consulta popular es horrible. Sí, pero el artículo 40 es claro, no es vinculante si lo convoca el Ejecutivo. O sea, no es vinculante, y yo creo que es antirrepublicano, más allá de que es difícil decir que es inconstitucional, pero para mí es completamente antirrepublicano tratar de usar la consulta popular. Obvio, para gambetear al Congreso, para gambetear al Congreso. Más que para gambetear, sí. Para tratar de decir, mira, te lo impongo. Y te voy a decir algo que no te va a gustar. No. Te pido disculpas. No, te juro que te digo en serio que no. No, te voy a citar un héroe. Voy a citar un héroe de los radicales. Voy a citar un héroe de los radicales, que es Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín lo utilizó para eso. Raúl Alfonsín, cuando convocó a consulta popular, más allá de que en ese momento no estaba regulada en la Constitución Nacional, lo usó para presionar al Congreso, para presionar al Senado, porque el peronismo no quería ratificar el acuerdo del Beagle, que por suerte finalmente lo terminaron ratificando. Yo estoy totalmente a favor del acuerdo que se llegó con Chile, pero lo cierto es que se utilizó para eso. Yo sé que los radicales me van a saltar la yugula, y si me escucha mi gran amigo Antonio María Hernández, me va a querer matar. No, pero no, Antonio no, mirá, es más, con Antonio el tema de la solidaridad tuvimos una larga charla porque él bueno, por otro tema estaba publicando un artículo sobre el federalismo fiscal. Bueno, vos sabés que él está muy abocado a todo ello, que habla de la coparticipación y de los impuestos coparticipables y yo justamente le dije, mirá, hay cosas en las que no, como me había pasado con Félix Lonigro, que le dije, tampoco estoy de acuerdo en estas cosas, pero me dijo, pero yo le dije, yo lo voy a firmar igual. ¿Sabes por qué? Le digo sinceramente, porque me parece que es una declaración de fuerte contenido político. Es cierto lo que vos estás diciendo y me está haciendo recapacitar en que del texto parecía que acá se canceló el debate. Si pensás distinto a mí, chau, estás afuera. Pero me parece que se le dio más importancia al aspecto político. Hay muchos, yo creo, no lo hablé con Osvaldo Pérez Sammartino, pero estoy seguro que Osvaldo Pérez Sammartino está alineado en lo que vos pensás. Y yo, en cierta medida, cuando hablé con Lonigro, dije, pero ¿de dónde surge esto? Porque lo que vos dijiste del Banco Federal es cierto. Lo que vos dijiste del Banco Federal es cierto. Lo que vos dijiste de la organización también es cierto. Pensemos nada más que esto. El Código Civil nuestro, el de Vélez Arfield, autorizaba las transacciones en moneda extranjera. ¿O no era así? Cuando decía la obligación, será pagada por, no me acuerdo el artículo ahora. Y el actual. ¿Y el actual? El actual está, creo que es el 765 del actual. Sí, señor. Se ha interpretado siempre, por lo menos los fallos que yo conozco y la doctrina casi unánime, sostienen que es meramente supletorio, que no es de orden público. Es decir, que si bien dice que las obligaciones de dar dinero se cancelan mediante la entrega, de moneda extranjera se cancelan con la moneda nacional claro, del equivalente en moneda nacional, pero eso en realidad es supletorio. Entonces las partes pueden pactar algo en contrario y dejarlo sin efecto.
en general, hay algunos contratos que no, pero en general, estoy hablando en general. Pero a mí lo que me preocupa es eso, y realmente, yo sé quiénes fueron los impulsores. Uno de los impulsores piensa así, y además otra cosa es, acá sí te voy a hablar como más desde el punto de vista político. Para mí es un horror, es un gravísimo error. Lo único que hacen, si lo que querían es señalar el peligro de Milei, lo único que hacen es darle más votos a Milei. Porque, ¿qué es lo que se percibe en general? Creo, no tengo ni idea, no tengo demasiado contacto con ellos, pero ¿qué se percibe desde el lado de los votantes de Milei? La élite, la casta, como la llaman, está preocupada y entonces quiere defender sus intereses, y por eso salen con esto ahora. ¿Y por qué no dijeron lo de la defensa del valor de la moneda cuando nos vienen matando con la inflación y todo eso? Entonces, para mí es un error. Yo esto lo mencioné, a mí me invitaron a firmar la solicitud. Me imagino. Yo tuve alguien que me dijo, un amigo común que participó de la liquidación de Casaba, que me dijo, no estoy de acuerdo, discúlpame Jorge, no te acompaño con la firma. Contestó lo mismo que yo en un grupo de abogados. Exactamente. Él dijo, coincido con lo que dijo Ricardo. Sí, que no es Colorado, porque creo que Colorado lo firmó. No, es nuestro amigo Héctor, pero... Nuestro amigo Héctor, efectivamente, que me dijo, discúlpame, así como, por ejemplo, Guillermo Lipera me dijo, che, no la leo bien la solicitud, ampliamela, me dijo, sí, poné, acá me adhiero, puso todo. Yo creo que fue más en sentido político, pero te puedo asegurar que en el ánimo de nadie, porque mirá que está en un grupo conmigo Héctor, y en ningún sentido... No, lo entiendo eso. Lo que pasa es que creo que en algunos sí creo que tuvo esa intencionalidad. En la abrumadora mayoría no tuvo esa intencionalidad. No la tuta Hernández no podés pensar eso, de mucho. Sarabia Frías menos. Comí con Antonio la semana pasada, o sea, y hemos discutido estos temas. A mí lo que me preocupa es eso. Es como que se pone... y además es como que muchos, porque fíjate que la mayoría de los que están adelante, salvo 2 o 3 excepciones, como puede ser Antonio, como puede ser María Angélica Geli, tienen una actuación política en Juntos por el Cambio muy destacada. Entonces, esto se lee políticamente. Esto es lo que se lee, esto es una seriedad política, que están usando como excusa la Constitución para hacer una solicitud en apoyo de un candidato. Y yo lo dije en Twitter, así que no es secreto, yo he trabajado con Federico Sturzenegger en todo un trabajo muy grande que se hizo a pedido de Patricia Bullrich respecto de una serie de modificaciones a la legislación para desregular. Es un trabajo enorme que se hizo, hubo un montón de equipos. Federico lo centralizó y yo trabajaba en la centralización con Federico. Poner en dieta toda la abrumadora cantidad de normas que existen. Lo sé porque de otro lado estaba yo haciendo algo semejante con Dante Sica. Con lo cual, no es que yo estoy en contra. Pero que te conoce, no hace falta que lo comentemos, eso que lo digas. Siempre yo quería escuchar tu opinión, y cuando el productor me dijo no está en contra, le digo, va a ser que no va a estar, yo no voy a estar tan en contra de él cuando le explique que el motivo mío fue más político, a lo mejor, reconozco, que firmar algo en lo cual en algún punto podía no compadecerme, y lo que estás diciendo vos de que puede engordar a Milei, también esto es cierto. Querido Ricardo, un abrazo enorme, pero ¿sabés qué? Lo que pasa es esto, hay una señora que nos está esperando en la línea que tengo miedo que nos rete. Alcira Calvo de Ramírez. Es posible que nos rete. A mí no tanto, pero a vos sí. Sí. Antes que diga nada, porque vos sabés que es peor que vos y va a monopolizar la palabra. Bueno, no. Pará. Que yo, como le dije un día a Osvaldito, le doy toda la hora de programa a Ricardo Ramírez Calvo y la completa como... O sea, vos tampoco sos el mudito, Ricardo, ¿eh? Solamente quiero decir una cosa para que ella me escuche, y es que el orgullo, y que lo puse en Twitter, lo que pasa es que ella no tiene Twitter, pero el orgullo que es ser hijo de ella y el ejemplo que es mi madre creo que para todos, creo que para el país es un ejemplo. Así que bueno, te dejo que la entrevistes.
Muchísimas gracias, Ricardo, y pasamos ahora después de una brevísima pausa. No, acá me dicen que siga. Alcira Calvo de Ramírez, muy buenas tardes, en realidad te tengo que felicitar por tu nota, pero antes de felicitarte por tu nota en el diario La Nación, te quiero señalar algo que no lo quería decir delante de Ricardo. Yo te conocí a vos en una oportunidad, no de mentas por Ricardo, no personalmente, porque Ricardo hablaba muy bien de vos como una profesional excelsa en todo lo que decía la materia económica, y la verdad que cuando vi la nota dije, bueno, no me cabe duda que es la mamá. Y con Ricardo, más allá de que podemos en algún tema disentir, hicimos la liquidación, hicimos varios, pero digo que él fue una pieza fundamental en la liquidación de, que como te acordarás vos, de Casaba, de la caja malhadada y tramposa caja de abogados de la ciudad de Buenos Aires, que realmente era expoliatoria de los intereses de todos los colegas nuestros. Y él fue, la verdad, que un tipo muy duro y que fue un pilar en esa liquidación, y justamente por ser un tipo firme de convicciones, así que tenés que estar, así como él está orgullosa de vos, vos tenés que estar orgullosa de él, no solo como abogado, sino también porque en algún momento cumplió, te digo, en la historia previsional argentina fue la primera vez que una caja se disuelve y se devuelve la plata a los legítimos dueños de los afiliados. Pero ahora quería saludarte y señalarte que mucha gente que te ha seguido, incluso el otro día hubo un evento de Generación Plateada, de un grupo que se llama así Generación Plateada, y que, bueno, muchos de nosotros te mencionamos a vos como un ejemplo de lo que es cuando uno entra en esa etapa de la vida en que te dicen dejás de ser profesora y si no te inventaste un segundo proyecto de vida empezás a secarte por dentro, no tenés otra y cuando uno ha estado tan activo realmente eso es la verdad que debe ser, es demoledor. Por eso cuando vi 89 años, lo podemos decir porque lo dijiste en todos lados, no por coquetería, digo, ¿qué fue lo que te animó a vos a contanos cuando llegaste al momento en que te dijeron no sos más profesora de la facultad? ¿Me escuchás? Perfectamente, Alcira. Bien, mira, me creí que me moría porque dije, se me acaba todo. Dios me ayudó, yo soy católica, ¿no? Lo sé. Dios me ayudó, digamos, en ese momento, yo tenía 70 años y me presenté en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital. Yo me presenté, se iniciaba un curso de normas internacionales, porque Argentina iba a adoptar además las normas internacionales para una determinada tipo de empresas. Bueno, primero me dijeron, pero doctora, bueno, al final me aceptaron, y cuando me aceptaron, estudié, me llevó 2 años y pico, me recibí, hice la maestría agropecuaria, porque es mi especialidad el campo, y bueno, seguí trabajando y me presenté en el concurso, y yo elaboro, somos 15 los que elaboramos las normas contables para todas las empresas del país. Se llama CENSIA, Comité Elaborador de las Normas de Contabilidad y Auditoría. Bueno, todavía sigo hasta el 25, y ya no me puedo volver a presentar, no puedo volverme a presentar en concursos, ya me presenté varias veces y ya ahora no más, pero eso, ojo, no cobro nada, lo hacemos todo, digamos, académicamente, y cuando vos llegás a cierta edad tenés que seguir activando tu trabajo, tus actividades, tus cosas. Así que eso es lo que yo considero que es lo que te sirve realmente. Más, yo me divido en dos viejas. La vieja
que hay que controlarla, y la otra vieja que va a controlar a esa. Y me fijo qué remedios tomo, si los tomo, si no los tomo, cómo es la historia. Así que, bueno, soy viuda, lamentablemente, hace 25 años murió mi esposo, tengo hijos y tengo 10 nietos, a los que les llené la cabeza. Todo el mundo estudió en la universidad y les obligo a que hagan maestrías internacionales para poderse abrir camino en el mundo, y eso le pasa ahora a todos, o sea, tienen abierto el camino para el trabajo, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo: no tenés que bajar los brazos, te jubilaste, pero no te tenés que quedar mirando el techo, tenés que hacer algo, el cerebro, como tenés que salir a caminar para saberte mover, porque si no el físico no te ayuda. Bueno, esas son las cosas que yo considero y que me aplico. Lamentablemente me encantaría tener a mi maridito, pero bueno, es lo que hay. Y esto es, me descubrieron así, de que yo pensé que le estaban haciendo una consulta a todos los jubilados, a varios jubilados. Entonces yo pensé, bueno, y ya en mi opinión, pero no era para hacerme un artículo directamente a mí. Así que, bueno, eso es lo que hay y por eso es público, pero yo creo que además, como yo, tiene que haber otra gente grande que trabaja, porque es importante hacer. El cerebro hay que tenerlo utilizándolo. Esto es lo que les puedo decir. Mira, yo estoy más cerca de tu edad que la de tu hijo, que nos está escuchando, Ricardo. Yo tengo 75 años, tengo aportes desde los 18, 19, o sea que me podía haber jubilado, y no me he jubilado, y sigo en actividad, sigo trabajando. Y no sabes, a veces me dicen, te hago una confesión, hay gente que me ha dicho, pero vos tomás algo. En mi vida consumí una anfetamina, en mi vida nada, ni una droga, ni un cigarrillo, nada. Cigarrillo sí, cuando era joven, tabaco, pero nada más eso. Y es porque es como ¿cómo te puedo decir? Es la energía que me da el estar en actividad. Muchas veces, no sé si te pasará a vos, te levantás a la mañana y decís, porque después de los 50 años te conozcamos algo, si te levantás una mañana y no tenés ningún dolor, estás muerta. Entonces, yo digo, te levantás y decís, pero uno enseguida ya entra en actividad y ya después no puedo parar, y eso sí que realmente lo veo como una droga que a veces mira, ayer tuve que ir a dar una charla en Loma de Zamora a las 8 de la noche, y no quiero ser autorreferencial en esto, estaba destruido, hablé durante 1 hora y media, que como ya sé, el que está, tu hijo que está del otro lado va a decir, el charlatán habla siempre, verborrágico, ¿no? Pero bueno, y fue como que había despertado, y yo cuando leí esa nota, yo dije, qué importancia que esta mujer esté transmitiendo esto. Y te puedo decir una cosa, decís vos hasta el año 25 y después vos vas a reinventarte en el año 25, te lo podría afirmar, porque así como hubo un segundo proyecto de vida, ese proyecto de vida lo vas a seguir sosteniendo. ¿Y sabes la importancia de lo que tiene, a mi juicio? Hoy, como lamentablemente la natalidad ha disminuido, porque los matrimonios a lo mejor, por distintas circunstancias, tienen menos hijos. Por el otro lado, bueno, obviamente la medicina, o sea, yo no te digo, después de todo son 14 años más que vos, somos prácticamente de la misma generación. Vos ves las fotos sepia de mis abuelos y vos eran a los 60 años viejitos, que vos decías, yo me acuerdo de mi abuela, murió a los 93, pero una viejita ya a los 60 y pico de años, yo ya la veía como una persona, se llegaba a casa, se sentaba en el living, tomaba el té, prácticamente hablaba muy poco con nosotros. Y hoy ves la vitalidad que tienen. Y yo cuando vi este tema tuyo, yo dije, es tan importante que haya, no digo que se incorpore en el Estado, pero que el Estado sea un facilitador, o que la actividad privada sea facilitador de que esos individuos que ya se han jubilado, que pueden aportar muchísimo, puedan nuevamente esa generación
incorporarse al sistema productivo, porque los adultos mayores aportan al mercado laboral su experiencia y el conocimiento, y esa transmisión intergeneracional que a lo mejor nuestras culturas occidentales no la tienen tan plasmada, pero las culturas orientales, sobre todo en la India y en China y en todo lo que es Asia, lo tienen muy incorporado. Por eso lo que te quiero pedir es que esto no cejes en transmitir estos temas que nos hace muy bien a todos. No te imaginas la gente que me llamó, que me dijo, porque bueno, está bien, amigo mío que me dicen, che, esta es la mamá de Ramírez Calvo, ¿no? De Ricardo. Y le digo, sí, pobre, el otro hermano, yo no creo que lo vi en la cancha porque compartimos el mismo gusto futbolero de que somos de River, creo que alguna vez lo vi en la cancha, pero me preguntaron, Mario, sí, digo, es la madre de Ricardo, y yo recordaba que Ricardo había contado que era una excelente profesora en materia de materia de ciencias económicas, y yo dije, sí, es la mamá de Ricardo, y lo que transmitió esto un grupo que se llama justamente Generación Plateada, un grupo de gente que se constituyó, que hay antropólogos, hay policías retirados, hay de todos los colores, de gente muy muy capaz. Lo que despertó lo tuyo, si vos supieras eso, es tremendo. Quiero transmitirte que por favor sigas dando esas notas y que le demuestres a la gente que con la jubilación no termina la vida, que empieza una etapa mucho más plena, como decía Cicerón, que realmente todas sus obras las escribió después de los 60 años, y él decía que era la plenitud de la vida esa. No sé cómo lo ves eso vos. Sí, yo pienso lo mismo, y ya también pienso, no quiero hacer proyectos ahora, pero puedo seguir armando y cosas que cada vez de acuerdo a tu edad vos vas encontrando. Yo no puedo quedarme sin hacer nada. Desde muy chiquitita aprendí a trabajar, me recibí de 17 años de perito mercantil, trabajé siempre, y es una parte importante de la vida, sentirte útil y hacer esas cosas. Bueno, yo no digo que sea la dueña de la verdad, pero a mí me da resultado. A todos nos da resultado, y seguir con esa prédica que está generando, ha plantado una semilla muy importante en todos los que ya estamos en una edad que hemos pasado los 70 años y algunos largos, ¿no? Así que te quiero agradecer enormemente, felicitarte por la familia que formaste, bueno, el que más conozco es a Ricardo, pero evidentemente el orgullo que tenés de tus nietos y el recuerdo imborrable que tenés de tu esposo fallecido. Un abrazo enorme, Alcira, y a tu disposición cuando necesites hablar, transmitir estos conocimientos, y seguramente va a haber un grupo que te va a convocar para dar una conferencia muy pronto, porque me pidieron buscar un contacto contigo y que transmitas esta riquísima experiencia del famoso segundo proyecto de vida. Un beso gigante y un saludo grande para vos, Ricardo, que sé que estás escuchando, y para toda la familia Ramírez Calvo. Un beso grande, un abrazo, un placer haberte conocido. Gracias, igualmente. Cuente conmigo para lo que necesiten. Desde ya casi va a ser. Un beso enorme, saludos, un abrazo grande, Ricardo. Y vamos a la pausa. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo.
pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde a los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, que estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que les voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. No sé, me está mostrando un papelito, no sé qué significa el papelito. Acá lo hacemos. Bueno, perdón por la tos. Bueno, ayer estábamos hablando del tema del Congreso y la verdad que fue, un poco fue alentador de que Todos Juntos por el Cambio votara en contra del proyecto, porque no nos dejamos sacudir por situaciones que pueden generar un daño al país en aras solamente de hacer populismo y de la forma más berreta posible, como es Milei, que vuelvo a insistir, Milei es el caballo de Troya, no me cabe a esta altura del partido ninguna duda, es el caballo de Troya del kirchnerismo. Es cierto también de que el hartazgo de la sociedad con la insatisfacción de las soluciones a los problemas más comunes de la gente, con una sociedad con unas fuerzas políticas que los partidos tradicionales no le han dado solución a sus problemas, eso es lo que ha generado inmediatamente que aparecieran estas figuras como Milei, que no es nuevo, esto sucedió también en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Paradójicamente nosotros estamos más cerca de lo que ocurrió en los países andinos que en lo que ocurrió en el Mercosur, porque los países como Brasil, Paraguay y Uruguay siguen con los partidos tradicionales. Yo siempre digo que la democracia se cura con más democracia. Había una frase célebre que se le atribuye esas frases que uno tienen tantos autores que se pierden el tiempo, pero en la
Ilíada se decía que la democracia, en ese momento no existía, pero que la democracia es como la lanza de Aquiles, que cura todas las heridas que abre. Yo creo que, como decía también Churchill, la democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor de todos los que nosotros conocemos, el único. Y entonces cuando uno piensa que acá se está produciendo algo muy peligroso, porque ya la grieta no es en la sociedad, sino que es una grieta que se está produciendo entre la sociedad y las instituciones por la carencia de representatividad de la clase política. Y lo que hay que reconstruir es el apoyo institucional de la gente. El kirchnerismo ya es una etapa totalmente agotada, lo único que piensa es en el presente, gastando todo lo que tiene, como todo populismo, entierra en el altar del presente el futuro de las generaciones, va a terminar generando una hiperinflación, va a terminar generando un hiperajuste. Su única esperanza es no perder la provincia de Buenos Aires. Milei ofrece, por otra parte, un futuro inviable, absolutamente tóxico, basado en puro simbolismo. La gente no lo sigue a Milei por sus ideas, sino por sus figuras. Es un logorreico, diríamos en el lenguaje vulgar, un chanta. Es alguien que habla de ideas poco claras, se desdice. Primero el cepo se iba a sacar rápido, ahora no. Ahora necesita 2 periodos, ya está anticipando que apenas asuma, y como el famoso teorema de Baglini, cuanto uno más lejos está del poder, más irresponsable se vuelve. Como ve que puede tener la posibilidad, que no creo que se dé, pero bueno, él siente así, que sea presidente, y esto no es por un simple, me parece que un simple ejercicio intelectual que uno hace, piensa que nos ha ido muy mal con estos líderes mesiánicos. Pensemos que en algún momento la Argentina estuvo prácticamente manejada por un brujo, y así no fue, me refiero a López Rega. Ahora parece que el Mesías que nos indica el camino a la tierra prometida, una suerte de Moisés contemporáneo, es un señor que habla con los perros, que los consulta a ellos, que clona perros, que habla con perros muertos, que hace sesiones de espiritismo. ¿Qué vamos a tener entonces nosotros, la Constitución o el dogma de las escuelas científicas Basilio? Me parece que estamos cerrando el rumbo. El artículo 16 de la Constitución dice claramente que un funcionario debe ser idóneo. La Constitución no previó, porque en aquel momento, en 1853, se descartaba que quienes ocupaban un cargo público eran capaces y honestos. Entonces no definió, y obviamente no tenían un problema psiquiátrico. Esta gente, y he estado con algunos de ellos en algunos programas de televisión, revela que tienen serios problemas psiquiátricos. Entonces uno le tiene que pedir a la gente que a la hora de votar revise bien lo que va a hacer, porque no sea cosa que pasemos de una banda de psiquiátricos que ahora nos gobierna, encabezado por Cristina, Massa, Alberto Fernández, que no sé dónde anda, haciéndolo como los chalchaleros, la gira de despedida por todas partes del mundo, y por otro lado caigamos en otro populismo que nos muestra también espejitos de colores, un mundo idílico. Hay gente que piensa que cobra 200.000 pesos por mes y piensa que con la dolarización va a cobrar $200.000. Lo he escuchado y les puedo asegurar que vayan acá a un garage de la calle Talcahuano, que el dueño del garage me dijo: estoy haciendo una encuesta, un punteo, y casi el 40% de la gente me dice que va a pasar a ganar lo que tiene ahora de pesos en dólares. Me dijo el dueño del garage, me dijo: no te estoy mintiendo, es así. Y cuando digo esto de la tierra prometida es porque me sucede que hay un grupo de fanáticos con los cuales yo compartía el pensamiento crítico, era gente muy pensante, y hoy esa gente tan pensante discute conmigo sin analizar, simplemente lo que yo les digo se lo preguntan a Milei. Milei dice que no es así, entonces es el Mesías, y yo quedo absolutamente cancelado de todo tipo de discusión, como quedó cancelado el periodista y psicólogo Diego Seyman cuando le pidió hace muy pocos días la lista de invitados que iban a estar en el mismo programa que Milei, y dijo: no, a este programa entonces no voy, porque iba a estar, por ejemplo, Ricardo López Murphy, por ejemplo Santiago Kovadlov, por ejemplo Andrés Malamud. Pero ya se nos está yendo el tiempo y quiero que estos últimos minutos los aprovechemos en hablar con un amigo justamente de Generación Plateada, que se llama Daniel Muñoz. Daniel Muñoz es un especialista, es oficial de la policía retirado, comisario,
que se encuentra retirado y que fue bombero superior de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que nos va a explicar un poco, aún ya con algunas canas, todo el tema del manejo de seguridad. La semana pasada tuvimos a alguien especialista en temas de relaciones exteriores, hoy tenemos un especialista en el manejo de crisis de seguridad. El micrófono es todo tuyo hasta el final del programa. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por permitirme este espacio, realmente muy interesante, nos sentimos muy representados con la señora Alcira, cuando estuvo hablando, creo que hablo por toda la gente de Generación Plateada, que aprovechamos de paso para saludar a todos los jubilados en su día. Hoy es un día... Adherimos. Realmente esa gente vilipendiada y maltratada por diferentes gestiones. Pero más allá de todo esto, bueno, supongo que ya no es casi necesario comentar demasiado sobre Generación Plateada. Es una marca que se está imponiendo. La gente sabe que somos los nuevos jóvenes a partir de los 60 años, que tenemos el punch que teníamos a los 20, un poquito más lento, pero mucho más sabio, fundamentalmente. Hay cuestiones básicas que quizá por tiempo no podríamos desarrollar demasiado, pero sí me gustaría empezar a enumerar. Y cuando hablamos de seguridad, o cuando queremos hablar de seguridad, y ya para entrar directamente en tema, me parece que sería lo más prudente empezar a hablar por la seguridad entendida en los diferentes órdenes en los que se puede plantear. Podemos hablar desde seguridad internacional hasta llegar a la seguridad doméstica. Y cuando hablamos de este tipo de seguridad, no nos referimos exclusivamente a la seguridad patrimonial, no nos referimos a la vigilancia, sino que nos referimos a todo lo que rige la vida, tiene su patrón de seguridad, desde la edad hasta cualquiera de las actividades cotidianas que cada uno desarrolle. La Generación Plateada, como les decía, tiene el punch de los 20, pero tiene un poco más de lentitud. Ahora bien, eso nos lleva a la gente mayor de 60 a tener que empezar a extremar nuestros cuidados en todos los quehaceres, en absolutamente todos, desde caminar por la calle hasta subir a un colectivo. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica esto? Bueno, básicamente lo que hacemos es hacer que la gente sea proactiva respecto de su propio cuidado. Voy a decir algo que nunca se dijo en la radio. ¿Cómo no? El tiempo es tirano. Muy bien. Entonces te pido por favor algo. Esto es como las películas de suspenso, o el continuará en los teleteatros. Bárbaro, perfecto. La semana que viene estás comprometido a arrancar el programa hablando de este tema, de la seguridad en la esfera individual de todos nosotros. Bueno, te agradezco muchísimo. Y... Daniel, y discúlpame que se hizo corto, pero la semana que viene sos planta permanente acá. A tus órdenes, un gusto. Y gracias igualmente, Daniel. Hasta luego. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.